Las primeras persecuciones del maligno a San José. El enemigo se enfurecía de rabia al ver las virtudes admirables que resplandecían en nuestro José, y que con su ejemplo atraía a muchos a la práctica de las virtudes. Por lo tanto, encendió de furor contra el santo jovencito, y no sabiendo cómo hacerlo caer en actos de ira y de impaciencia, y para alejarle de su fervor en el servicio de amor de su Dios, se puso a instigar a algunos de mala vida, poniendo en sus corazones una gran aversión y odio hacia el santo, porque sus acciones virtuosas servían a ellos de gran reproche y confusión. Por lo tanto, acordaron juntos que cuando se hubiesen encontrado con él, se habrían mofado y burlado de él, y también lo habrían insultado, como en efecto hicieron. Al encontrarse por lo tanto nuestro José con estos jóvenes libertinos, comenzaron a mofarse y a burlarse de él. El santo, al estar solo agachado la cabeza y dirigiendo su corazón hacia Dios, comenzó a suplicarle de modo que le hubiese dado la gracia para soportar todo eso, y les diera a aquellos la luz para que conocieran sus errores. Estos, al ver que José no hacía caso alguno de sus burlas, se pusieron a maltratarlo con palabras, llamándolo necio, sin espíritu, despreciable y miedoso, y que ni siquiera sabía hablar. José seguía su camino con toda tranquilidad, y aquellos lo seguían con gran jactancia, diciéndole y lanzándole siempre burlas hirientes y ofensivas. Al encontrarse el santo jovencito en duda si tenía que contestarles de modo que se apaciguaran, o si tenía que callar y sufrirlo todo con paciencia, sintió una voz interior que le sugería sufrirlo todo y callarse porque así habría agradado mucho a Dios. Esto bastó para que decidiera seguir sufriendo con alegría esa persecución, sin nunca hablar. Por ello esos jóvenes quedaron confundidos y el demonio derrotado. Sin embargo, esos malos jóvenes no se quedaron en paz, sino que siguieron por mucho tiempo maltratándolo, de modo que al final lo dejaron en paz, ya que cuando José salía de casa para algún asunto que su padre le ordenaba, iba siempre preparado para sufrir el mal encuentro. De esto nunca se quejó con nadie, ni siquiera con sus padres, estando siempre con el rostro sereno y jovial. Su padre, sin embargo, fue avisado acerca de la persecución de la cual era objeto su hijo, al mismo que le preguntó si eso era verdad, queriendo la debida reparación de ello. José le contestó con toda serenidad que él más bien gozaba en estas cosas y que le pedía que guardara silencio, porque estaba seguro que sufriendo esto con paciencia, procuraba mucho agrado a su Dios. Y luego decía: Vos sabéis, Padre mío, cómo han sufrido de buena gana las injurias nuestros patriarcas y profetas, cómo el rey David sufrió ser perseguido e insultado. Y nosotros sabemos que estos eran los amigos más favorecidos por nuestro Dios. Así pues, tenemos que imitarlos, puesto que Dios nos manda la ocasión. Su padre quedaba muy edificado por estas palabras, y complacía al hijo dejándolo sufrir las angustias sin tener resentimiento alguno. Al ver el demonio que no solamente no podía conseguir nada del santo jovencito, sino que quedaba siempre más confundido y avergonzado, intentó otros caminos para perturbarle la paz del corazón y hacerlo caer en impaciencia, e instigó a una mujer, la cual por su forma de ser nada edificante, veía de mala gana al santo, e iba a menudo donde la madre de José para hablar mal del hijo, que era criticado por todos, burlado, que era un inútil, que con el tiempo habría gastado todos sus bienes, teniendo mucha facilidad para hacer la limosna a quien se la pedía,
y como muchos pobres, habiéndose dado cuenta de eso, lo seguían cuando él salía de casa. Aunque la madre del santo era muy sabia y prudente, y conocía muy bien el carácter de su hijo, a pesar de todo eso, por el continuo hablar de la mujer y por autorización divina, se perturbó y muchas veces hizo duros reproches al hijo, el cual lo sufría con gran paciencia. Y aunque supiera de dónde provenía todo eso, nunca tuvo jamás ningún resentimiento. Solamente una vez dijo a la madre con toda sumisión que se informara bien de lo que le reportaban, porque habría encontrado que no era verdad, sino que eran obras todas del enemigo, para inquietarla y perturbar su paz. De las palabras del hijo se valía la madre, y al darse cuenta del engaño del enemigo, echó de su casa a esa mujer que de varias maneras intentaba introducir la discordia. Al verse el demonio confundido, no desistió, sino que encontró otra estrategia para inquietar y perturbar al santo. Y con la autorización de Dios, comenzó a tentarlo de vanagloria, con varias sugestiones acerca de la vida que llevaba, totalmente irreprensible, tanto a los ojos de Dios como a los ojos de los hombres. El santo se horrorizaba frente a estas sugestiones y se encomendaba a Dios, humillándose mucho delante de él, llamándose criatura miserable y pecadora. El enemigo movió también a algunos para que lo alabaran y exaltaran sus virtudes en público, de lo cual nuestro José sentía una gran confusión, diciendo siempre: yo soy una criatura miserable, alabemos a nuestro Dios, porque Él es el digno de alabanza, Él es perfectísimo en todas sus obras divinas. Él solamente es digno de ser alabado y exaltado. Fue tentado por el enemigo de mil maneras. Solamente no le fue permitido jamás que fuera tentado con respecto a la pureza. Y de eso se enfurecía el demonio, y no dejaba encontrar maneras, de modo que el santo hubiese por lo menos podido decir alguna palabra contraria a esta tan noble virtud. Pero puesto que el santo tenía una gran inocencia y sencillez, nunca fue comprendida por él, ni aprendida. Al encontrarse el santo jovencito en estos conflictos de tentaciones y sugestiones, se encomendaba a su Dios con más fervientes oraciones, y fue una vez más advertido en el sueño por el ángel, y le dijo que la oración la acompañara también con el ayuno. Y esto hizo con gran rigor, ayunando frecuentemente y haciendo sufrir a la carne, la cual nunca la encontró rebelde al espíritu, y con esto frustraba al enemigo infernal. La vida de José era muy criticada por algunos, por la vida tan retirada y solitaria que él llevaba. Y muchas veces iba a su casa a algunos jóvenes iguales a él para llevarlo a divertirse. Pero nuestro José siempre se disculpaba con buenos modales, diciendo que su diversión era la de estudiar y leer la Sagrada Escritura y la vida de los patriarcas y profetas, para poderlos luego imitar en sus virtudes, puesto que ellos habían sido de mucho agrado para su Dios y muy amados y favorecidos por él, y los exhortaba para que ellos también hicieran lo mismo. No faltó quien aprendiera sus palabras y procurara imitarlo, porque José se lo insinuaba de tal modo y con tanta gracia que sus palabras penetraban en sus corazones. Y después de haber dado estos consejos tan saludables y buenas exhortaciones, se retiraba para orar a Dios, de modo que aquellos no hubiesen dejado de hacer lo que él les había insinuado. Y le rogaba insistentemente para que les proporcionara sus ayudas particulares y la gracia para poderlo llevar a cabo. No faltó, sin embargo, quien lo criticara por ello y tomara sus consejos en mal sentido, y de esto se inculpaba a sí mismo, porque él era un pecador y que no merecía que otros se valieran de sus exhortaciones
y de esta manera se retiraba a llorar y rogaba a su Dios para que usara su misericordia hacia quien hacía mofa de sus consejos, y que no mirara sus desmerecimientos, sino a los méritos por los cuales él debía ser alabado y servido fielmente. Le rogaba para que los iluminara y les diera a conocer las verdades por él manifestadas. De esto mucho se complacía Dios y no dejaba que se echaran a perder sus súplicas. Muchos se arrepentían y volvían donde nuestro José para oír de nuevo sus exhortaciones, que luego llevaban a cabo fielmente. Y José daba afectuosas gracias a su Dios. Queridos hermanos, esta lectura fue tomada de las revelaciones privadas de la sierva de Dios, Madre María Cecilia Baig. Si bien la Iglesia Católica no considera obligatorio creer en las revelaciones privadas, el Vaticano lo declara oficialmente libre de errores doctrinales y morales. Pues el 17 de marzo de 1920 fueron presentados los manuscritos al Papa Benedicto XV en una audiencia privada durante el mes de San José, y el Sumo Pontífice animó a publicarlos. Que Dios, la Santísima Virgen y San José los bendiga.